de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, alabando al Señor con la alabanza número 268. La venida de Cristo se acerca. Amén. 268, la venida de Cristo. Re menor, 2 tiempos, 1, 2. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Perdonando, Jesús nos perdona. Y a los cielos nos lleva a reinar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a
la tierra. Nos iremos con él a gozar. Amén. Hermano Sergio, tiene el micrófono apagado. Ahí sí. Ahí sí. Demos gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga y confirme esta alabanza en nuestros corazones. Vamos, hermano, a pasar a orar al Señor, a darle gracias en primer lugar por la vida, por la salud que nos ha concedido y esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos en esta mañana para escuchar su enseñanza de escuela dominical. Le invito, hermano, que oremos y demos gracias al Señor. Eterno Dios y buen Padre nuestro celestial, en esta mañana alabamos y bendecimos su santo nombre, porque usted se merece, Señor, toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos en esta mañana y ver el día que usted nos ha regalado para enfrentar en este mundo, Señor, lleno de maldad, lleno de pecado, pidiéndole que usted nos cura con la virtud de su sangre y nos proteja, Señor, en este día de hoy. Gracias, Señor. También le damos porque usted, Señor, nos permite nuevamente estar conectados en esta reunión virtual, Escuela Dominical, para aprender de su palabra, Señor. Le pedimos que usted nos prepare nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro pensamiento, especialmente, Señor, al instrumento que usted va a ocupar esta mañana para entregar el mensaje de su palabra. Denos, Señor, esa gracia, esa virtud para escucharla y con atención y aprender de ella. También le pedimos por cada uno, mis hermanos, que le ha tocado trabajar en este día de hoy, los que trabajan en la industria, en el comercio, Señor, mis hermanos comerciantes, los que trabajan en la feria, los que trabajan, Señor, en la minería, en la pesca, Señor mío, así a los conserjes, los guardias, Señor, usted les guarde y los proteja. Así también a hijos suyos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, también usted les guarde y los proteja, Padre Santo. Le pido, Señor, por todos sus hijos también que están enfermitos, los que están en el hospital, también muchos se han conectado o van a escuchar su palabra en este día de hoy, también seas con ellos y usted haga con ellos como sea su voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, y amoneste a aquellos hermanos que no, teniendo tiempo y no quieren conectarse, Señor mío. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Le pedimos en esta mañana que usted nos una en un solo espíritu para que veamos la gloria suya. Favores que le pedimos en esta mañana y le damos muchas gracias por intermedio de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Toda la honra y la gloria para el Señor, hermano. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la lección de esta mañana por el intermedio de nuestro hermano Nelson Toledo, que el Señor le revista de mucha gracia para que Dios nos entregue lo que nos quiera entregar esta mañana. Hermano Nelson Toledo, la lectura de la palabra y exhortación de Dios. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos revista de su gracia, tanto a ustedes como a mí, para poder aprender de ella, lo que el Señor nos tiene para este día. ¿Me escuchan bien, hermano? Amén. Amén. Sí, porque me veo así como que se corta. En mi pantalla por lo menos se ve así. Estamos bien. Estamos escuchándola bien. Bien. Ok, gracias, más. Bien, la lección para este día se encuentra, seguimos con el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículos 2 y 3. El texto, Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Para los niños, Proverbios capítulo 16, versículo 9. El tema, Jacob. Repito una vez más, la lección se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. El texto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Los niños, Proverbios capítulo 16, versículo 9. Y el tema es Jacob. Le vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Señor. Del versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bien, mis hermanos. El texto, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en santificación, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, hermano Nelson. Bien, Voy a separar hermanos. las salas. Amén. Amén, hermano. ¿Quién va a estar a cargo de los niños el día de hoy? Hermano Cristian, yo le voy a ser súper sincera, no estudié la enseñanza, pero Yo le voy a ser bien Recurramos a la sincero. experiencia. Yo le voy a ser bien sincero, eso no se dice en medio de la reunión. verdad. De todas formas, ahí con el hermano Alfredo me arreglo, mándeme para allá nomás. Está la hermana Karen, no sé si la hermana Karen tiene el estudio, ¿no? ¿O sí? Hermana Karen está en condición. condición. Hermana Karen. Hermana Karen. No, no está la hermana Karen. Hermana Karen. Aló, yo tengo el estudio, pero tampoco he estudiado porque no me avisaron que me tocaban las niñitas. Van por dos, Ya. por dos. No, pero la hermana Karen está de vacaciones, así que. Está. Ya, dejemos a hermana Karen descansar. Hermana Katy, ¿tiene el estudio? Sí, ahí la mandé. Sí, dijo que tenía. ¿O sí, no? Sí. Ya. Ya. Ahí, hermana Katy, Ya, la la hermana mandé. Katy, hágase cargo y haga como cuando uno viene llegando al templo y el predicador le dice, hermano, hoy día le toca la palabra y no se pone a llorar arriba al altar diciendo, ay, que no estoy preparado y que me avisaron a última hora. Eso Ahí es se de fue. hombres inmaduros espirituales y de mujeres inmaduras espirituales. Así que pongámosle nomás con la hermana Katy. Bueno. Ya, para, ¿cómo se llama? Para confirmación de los hermanos, para que estén tranquilos. Esto después yo lo voy a editar por si acaso cuando se suba el video a la red social. Hermano Nelson, estamos listos. Ya, hermano, Hermano. gracias. Bien. Nuevamente le pido a mi Dios que me dé de su gracia para poder entregar este mensaje. Un mensaje, hermano, donde estamos todos relacionados con la santidad, la pureza, la obediencia a Dios
está relacionado con creer realmente en su palabra, en lo que nos dice y nos enseña. La palabra de Dios es algo, hermano, que a nosotros nos ha llegado de un santo, de un hombre, de Dios santo, perfecto, que llegó a nuestras vidas. Aquí, hermanos, vemos en el capítulo 4, en donde Pablo exhorta a los tesalonicenses y les hace recordar el principio de la enseñanza del Evangelio, en donde exhorta un evangelio puro, transparente, santo, en donde llama a la santidad a la congregación de esos tiempos. Y en esta oportunidad nuevamente Pablo les hace entender a ellos que no se olviden de las enseñanzas que fueron recibidas por él a través de su Santo Espíritu. Y eso también nos hace recordar a nosotros como cristianos en que no tenemos que olvidar lo que Dios puso en nosotros, que fue el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Que por gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos llamados. Y aquí habla de una santidad en donde lamentablemente a través de los tiempos se ha olvidado el cristiano. Aquí Pablo también exhorta y hace entender a este pueblo, a esta congregación, y habla sobre la santidad, que tienen que alejarse del mundo, que tienen que alejarse de las tinieblas, que tienen que acercarse a la luz admirable que es Cristo el Señor. Les hace entender de que la santidad es algo que tiene que tener el cristiano durante su caminar y no olvidarse nunca de que somos pueblo escogido de Dios. Así lo expresa, ¿cierto? Pedro en el capítulo 2, versículo 9-10, en donde voy a hacer un poco de lectura lo que dice. ¿A qué fuimos llamados nosotros? Bendito el Señor. ¿Cómo fuimos llamados? Y cómo Jesucristo nos escogió a nosotros como su pueblo. Un pueblo admirado, un pueblo escogido, un pueblo adquirido por la voluntad y por la gracia de Dios. Versículo 1 de Pedro, segunda de Pedro, versículos 9 y 10, en donde nos hace recordar a nosotros en estos tiempos esta palabra. Segunda de Pedro, no es esa, mi hermano. Disculpe, hermano. Bueno, aquí Pedro nos habla y nos dice de que somos pueblo adquirido y escogido por Dios. Un pueblo que nos llama a una santificación. Un pueblo que nos llama, ¿cierto?, a ser hombres y mujeres buscadores de Dios. Es por eso de que el Señor nos habla en esta mañana a que tenemos que buscar una santidad, a que tenemos que buscar a Cristo y no olvidarnos de lo que Dios puso en nuestras vidas y en nuestro corazón. En el capítulo 4, como les decía, aquí Pablo exhorta y les dice les dice a este pueblo en donde les llama a una santidad. A lo mejor en esos tiempos donde Pablo nuevamente les hace recordar, estaban desviándose, ¿cierto?, de la santidad de Dios. Es lo que nos pasa a nosotros en estos tiempos, en que nosotros también nos desviamos de la santidad de Dios. Ya no está ese hombre santo, ya no está ese hombre quizás que en algún tiempo, hermano querido, con tan solo mirar, yo me acuerdo de los antiguos. Los antiguos tenían esa particularidad en ellos. Se notaban que
en su rostro, en su caminar, en su hablar, eran santificados por Dios. ¿Por qué? ¿De qué forma ellos se santificaban? Y la clave de esto, hermano, es la oración, de la conexión con Dios. El hombre antiguamente oraba, clamaba a Dios y se santificaba, alejándose del mal y no caer en tentación, alejándose del mundo, alejándose de las cosas que antes, ¿cierto?, el hombre hacía. Pero la vida de los hombres antiguos, hermano querido, era algo extraordinario. Me recuerdo en una oportunidad, en una conferencia, hermano, en una de las conferencias que se hacían en la catedral, caminando hacia ella, vi a un hombre resplandeciente, hermano. Resplandeciente. Se notaba, hermano querido, esa gloria que era manifestada en los hombres. No solamente la gloria se manifestó en los grandes profetas que hubieron, como Moisés, en donde la gloria de Dios fue manifestada en el monte, ¿cierto? En el monte Sinaí. Y dice que cuando bajó Moisés, se resplandecía su cuerpo, que hasta el mirar del pueblo, ¿cierto?, ocultó su vista, porque el resplandecer de Moisés que tenía, porque la gloria de Dios se había visto, era resplandeciente en el cuerpo de Moisés, en su espíritu, en su cuerpo. Entonces, hermano querido, esa misma santidad es la que hoy nosotros hemos perdido. Me recuerdo, hermano querido, ese varón, como le decía, en donde caminando hacia la catedral, vi un varón dentro del grupo que resplandecía y brillaba, hermano. Y cuando me acerqué, era el pastor Pedro Lago de Curicó, un hombre santo, un hombre entregado en la obra de Dios. Bendito el Señor. Entonces, antiguamente nosotros también dábamos testimonio. Muchos hombres dieron testimonio que el hablar era diferente. El caminar lo encontraban diferente, porque había algo especial en ellos. Bendito el Señor. Y hoy día, hermano querido, esa santidad se ha perdido. Se ha perdido. Es por eso que es tiempo, hermano querido, hoy es tiempo que busquemos realmente las cosas espirituales, las cosas que nos conducen a una santidad. Estamos rodeados de tentación. Hasta las cosas materiales nos rodean y nos tientan. Bendito el Señor. La envidia hoy día, hermano querido, ha florecido enormemente. Y esa envidia a veces nos llega a nuestro corazón. Y Dios nos llama a que no seamos, ¿cierto?, tentados, a que no seamos envidiosos, sino que y no lo dediquemos a las cosas materiales mayormente, sino que nos está indicando hoy día que busquemos las cosas espirituales para ser santificados. Un pueblo escogido por Dios, como dice Pedro, adquirido por Dios. Usted y yo, hermano querido, fuimos comprados a precio de sangre. Un precio, hermano querido, que nadie ha pagado, solamente el Hijo de Dios. Y bendito el día, hermano querido, usted y a mí fuimos los favorecidos de que Él nos haya mirado, nos haya escogido para este llamamiento, para esta santificación. Es por eso de que Pablo se preocupó en esos tiempos de este remanente, de este pueblo, de esta congregación, que tenían que santificarse, que tenían que obedecer a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios significa querer, obedecer, adquirirlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas en estos tiempos. Buscar la santidad, hermano querido. Buscar la santidad, hermano querido, es algo que nosotros diariamente tenemos que hacer. Buscar la santidad de Dios. Buscar, ¿cierto?, la plenitud plena de Dios y hacer la voluntad de Dios. Alejarnos, ¿cierto?, del mundo, en lo que nos pide el Señor en estos tiempos. Alejarnos de las tentaciones que nos rodean. Alejarnos, ¿cierto?,
del mal que podemos hacer. Bendito el Señor. Me recuerdo, hermano, en forma personal, lo voy a decir, hermano, en forma personal, cuando fui llamado al cuerpo directivo, hermano querido, yo me sentí realmente incómodo. Me sentí incómodo en el sentido, hermano querido, de que era una responsabilidad muy grande en la que debería de tener. Y busqué a Dios en santidad, busqué a Dios en oración. Después, hermano querido, cuando fui llamado como ayudante predicador, fue peor, hermano. Fue peor. Porque me sentía, hermano querido, como algo indigno de haber recibido esa bendición tan grande. ¿Y sabe lo que hacía, hermano querido? Sabía que en mis hombros había una responsabilidad. Y un día una hermana me dijo, hermano, yo veo en usted un gran hombre de Dios. No quiero gloriarme, hermano querido, pero eso es lo que me hace decir el Señor en esta mañana y me hace recordar que de esas cosas el Señor me hace recordar, como también Pablo le hace recordar a estos hombres. Y eso, hermano, con el tiempo realmente lo hemos perdido. Lo digo por mí, hermano. Lo digo por mí. Bendito el Señor. Entonces la lección es para mí también. Es para que me haga recordar cuando recibí las honras, cómo buscaba a Dios en santidad, cómo agachaba la cabeza para no pecar, cómo huía, cierto, de la tentación, hasta de mi propia familia, huía para no caer en tentación. Muchas veces, cierto, fui una persona de un mal comentario de mi familia hacia mi persona, porque yo huía de las fiestas, huía del trago, huía de todas esas cosas. Y hablaban de mí, que yo he cambiado, que ya no soy el mismo. Pero a mí lo que me interesaba era agradar a Dios, hermano. Fíjese de que cuando las veces que, porque en mi casa siempre se celebraban los cumpleaños, los santos, en fin, y cuando yo era invitado a eso, especialmente el cumpleaños de mi mamá, yo tenía que ir porque era mi mamá. Pero ¿sabe una cosa lo que me ocurría? Una desesperación de salir de ese lugar. Mis oídos, hermano querido, mis oídos no soportaban la bulla, no soportaban la música. Mi espíritu, mi alma gemía. Entonces, hoy día el Señor me hace recordar y me habla en esta mañana a mí, especialmente, de que todas esas cosas las he perdido con el tiempo. Bendito el Señor. La santidad, hermano querido, es algo que le agrada a Dios. La santidad es algo que le gusta a Dios, que nosotros no perdamos, ¿cierto?, esa dirección de buscar a Dios en santidad. Bendito el Señor. Veamos, hermano querido, en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Si usted tiene ahí su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bendito el Señor. Tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, hermano, en donde estas dos personas, Himeneo y Fileto, fueron conducidos, ¿cierto?, a la tentación. Desobedecieron a la palabra de Dios. Y dice que, según los entendidos, dice que estos hombres se enfermaron por la desobediencia. Les llegó una enfermedad, hermano querido, en donde les causó la muerte. Bendito el Señor. Por tan solo el hecho, hermano querido, de huir de la presencia de Dios, de no hacer la voluntad de Dios.
Es por eso de que en esta mañana nosotros el Señor nos llama a este pueblo, a este remanente que se congrega, ¿cierto? A la clase de los comandos, este grupo nos enseña en esta mañana que tenemos que buscar y no olvidar de la santidad de Dios. Bendito el Señor para siempre. En gran parte del capítulo 4, Pablo entrega recomendaciones prácticas acerca de la vida. Todo lo que hacemos, dice el apóstol, lo debemos hacer vivir y en santidad. Esta es la clave principal para Pablo. La santificación de toda la vida. Los tesalonicenses deben llevar una vida acorde con la voluntad de Dios y nos habla a nosotros en estos tiempos también como pueblo de Dios. Y esa voluntad, dice, es la santificación. Esa santificación se debe vivir en todo orden de cosas, incluso en la sexualidad. La gran lección para este domingo encierra la idea de que el Señor está interesado en nuestra santificación por completo y que esa santificación permitirá que vivamos de mejor manera todas las cosas buenas que el Señor nos ha regalado. Bendito el Señor para siempre. ¿Va entendiendo la palabra, hermano? ¿Va entendiendo lo que el propósito de Dios que quiere en estos tiempos de cada uno de nosotros? Que vivamos una vida plena, que vivamos, ¿cierto?, una vida de santificación, alejándonos de todo mal, alejándonos de toda tentación. Nos habla de la santidad, de la pureza de Dios. Bendito el Señor para siempre. Es por eso, hermano querido, que la enseñanza de esta mañana, hermano querido, es para todos nosotros. No solamente para algunos. La santificación, hermano querido, es algo importante. Es una de las herramientas que el cristiano tiene que tener en nuestra vida. Bendito el Señor. En Primera de Pedro nos habla también de la santidad. Capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Bendito el Señor. Porque escrito está, ser santo. Jesús lo dice, porque yo soy santo. Aleluya. Bendito el Señor. Glorificado sea siempre su nombre. Si Él es santo, nosotros también somos un pueblo escogido, santo, adquirido por Dios. Por lo tanto, hermano querido, tratemos, ¿cierto?, de alguna forma de buscar la santidad. En el versículo 3 nos habla de otro tema. Aquí son dos temas bien importantes. Nos habla el tema de la santidad y nos habla el tema de la fornicación, en donde nos habla de la sexualidad, que es un tema delicado, poco entendible, muchas veces conversado, ¿cierto? En donde también nos llama a una santidad en la sexualidad, en donde Pablo aquí también, no sé si, según lo he entendido, seguramente estaba ocurriendo en esos tiempos, pero les hace recordar a ellos sobre la fornicación, porque en esos tiempos también, por lo que lo entendido, dicen y hablan de que había mucha prostitución en esos tiempos. Entonces el hombre se relacionaba no solamente con su esposa, sino que se relacionaba con las prostitutas que habían en esos tiempos. Y había un desorden, ¿cierto? En donde el cristiano desobedecía, iba por otro camino, desobedeciendo a la santidad que Pablo hablaba en esos tiempos. Es lo mismo que ocurre también en estos tiempos. Dios nos llama, ¿cierto?, a nosotros a que busquemos la santidad también en la sexualidad, en que busquemos solamente, ¿cierto?, estemos solamente con nuestras amadas esposas,
en donde también Él nos indica y nos dice que la sexualidad es algo entre un hombre y una mujer, en donde existe el amor, en donde existe solamente la pureza, el uno con el otro. Bendito el Señor. Es por eso de que el Señor en estos tiempos también nos habla en forma abierta, relacionado con esto, hermano querido, relacionado con la fornicación, en que también nos habla, ¿cierto? Pablo habla en una de las cartas, dice de que el hombre no tiene que desear su propio cuerpo o la mujer de su propio cuerpo, porque eso es fornicación, eso es desobedecer a Dios. La santificación tiene que estar también en el matrimonio, el querer a su esposa, ¿cierto? Con delicadeza, ¿cierto? Dedicarse a ella, buscarla en amor y que este amor que los unió un día, ¿cierto? Ante un altar, ante los ojos de Dios, que solamente ahí en ese entonces el hombre dice con sinceridad de su corazón, la mujer con sinceridad de su corazón, desea estar con ese hombre o con esa mujer para siempre y para toda la vida. Bendito el Señor. Es por eso de que también el Señor nos llama también a tener esa santidad dentro de la pareja de matrimonio, en donde tenemos que, cierto, mirarnos con ojo de santidad, con ese beso ósculo santo, cierto, en hacerle el cariño, cierto, no con maldad, no con deseos, con otros deseos, sino que ese beso que sea de pureza, de amor, esa caricia que el hombre a la mujer le puede hacer o viceversa, cierto, sea con cariño, sin malas intenciones. También Pablo, hermano querido, nos habla. Mire, yo, la verdad, hermano, que Pablo es un hombre extraordinario, donde Dios le entregó una sabiduría extraordinaria. Pablo no tuvo esposa, Pablo no tuvo hijos, y siempre tuvo respuesta para el joven, y le hablaba al joven, le instruía al joven, instruía a los matrimonios. Bendito el Señor. La inteligencia que Dios le dio a Pablo fue algo extraordinario, sin tener práctica o experiencia, ¿cierto?, en ese tema. Pero Pablo, hermano querido, entregaba consejos a los matrimonios, a las viudas, hermano querido. Le entregaban grandes enseñanzas donde están escritas en el libro de Timoteo, ¿cierto?, en donde le exhorta ahí a los varones, le exhorta a las mujeres especialmente, a los matrimonios, hermano querido, en donde les enseña una enseñanza pura, santa. Bendito al Señor. Oiga, si Pablo fue algo extraordinario dentro de los hombres, ¿cierto?, que hubieron en el tiempo aquello, hermano. Una inteligencia, una sabiduría que Dios les entregó fue algo extraordinario, hermano. El consejo sabio siempre estuvo en Pablo. Es por eso que también aquí a los tesalonicenses les entregó este mensaje, ¿cierto?, de santificación, para que se apartaran de todas las cosas y buscaran a Dios en santidad. Bendito al Señor. Les habla sobre la fornicación, para que el hombre, ¿cierto?, sea de una sola mujer y la mujer también sea de un solo hombre. Que la sexualidad no es malo. Aquí Pablo lo expresa, ¿cierto?, que la sexualidad no es malo, sino que la sexualidad con deseo, ¿cierto?, de amor, con santidad, ¿cierto?, con cariño, afecto, todo eso lo complementa la sexualidad, el cariño, el amor, el afecto hacia esa persona. Bendito el Señor. Alabado sea siempre nuestro Dios. Cómo nos enseña en su palabra, cómo nos enseña, ¿cierto?, la palabra de la santidad, en donde Dios nos hablaba, hermano querido, dice
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis mire lo que nos conlleva, hermano querido, a que busquemos la santidad de Dios. Dice que nosotros, hermano, usted y yo, soy linaje, somos linaje, hermano querido, escogidos por Dios. Somos un real sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes de la palabra de Dios, porque hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Entregamos esta gran doctrina, esta gran enseñanza, este gran evangelio. Somos una nación santa, dice la palabra de Dios. Aquí en Primera de Pedro 2, 9, 10, ¿cierto? Para que anunciéis las virtudes. Bendito el Señor. Para que anunciéis las virtudes. ¿Y qué virtudes podemos entregar si no hay una santidad? Bendito el Señor. Por eso de que aquí, hermano querido, esta palabra nos encierra a todos nosotros, que somos un pueblo real sacerdocio, un linaje escogido por Dios, para entregar las virtudes que nos fueron entregadas de aquel que nos llamó. ¿Quién lo llamó a usted? Jesucristo, el Cristo crucificado, ese que murió por usted en esa cruz. Ese nos llamó, que al tercer día resucitó para buscarlo a usted, para buscarme a mí. De aquel que nos llamó. ¿Y nos llamó de a dónde? De las tinieblas. De las tinieblas nos llamó. Y nos puso en la luz admirable. Bendito al Señor. Mire qué gran palabra, hermano, que Dios nos entrega en esta mañana. Bendito el Señor. Es por eso, hermano querido, que el Señor nos enseña, que el Señor nos exhorta, que el Señor, hermano querido, en esta mañana haya tenido entendimiento en usted y en mí para poder entender y comprender el propósito de Dios con usted en esta mañana y conmigo también. Bendito Señor. En estos tiempos actuales podemos contactar algo de laxitud moral en torno a los temas de sexualidad. Muchas personas dicen que pueden hacer lo que quieran porque son libres y nadie les puede decir qué hacer o no. Pero nosotros nos preguntamos, usted y yo nos preguntamos, aparte de estas preguntas, hay otras que también nos preguntamos. Eso que las personas sienten, ¿qué pueden hacer libremente sin hacer caso a nadie y solo siguiendo sus impulsos? ¿Es algo realmente maduro? ¿Tienen en consideración a los demás, que muchas veces le hacen daño, cierto? Por su comportamiento de género, que no solamente son dañados a ellos, sino que también a los demás. Bendito el Señor. ¿Se basa realmente en un amor comprometido o simplemente se trata de un impulso pasajero irresponsable? ¿Cuáles son los grados de compromiso con los que asumimos la sexualidad? Y aquí el Señor, cierto, nos dice a usted y a mí que la fornicación es un desviamiento que no está dentro del cristiano. Dios nos llama, cierto, a santificación. Nos llama a que en todas las cosas que nosotros podamos vivir y hacer, tiene que ser con santidad, hasta en la sexualidad. La enseñanza, hermano querido, de esta mañana ha sido muy clara. La enseñanza de esta mañana, hermano querido, ha sido tanto para mí
Y yo creo que más de algunos de ustedes también. Es por eso de que el Señor en estos tiempos, así como Pablo en los tiempos de él, habló y expresó, ¿cierto? Y llamó a recordar a esta congregación, a recordar, ¿cierto?, la enseñanza de la santidad y de la fornicación. También Dios nos recuerda a nosotros que tenemos que buscar en estos tiempos tan peligrosos, tan contaminados de tantas cosas, nos llama una santificación, que para usted, para mí, a lo mejor es muy difícil, pero no imposible, porque con Dios todo lo puedo en Cristo. Así dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, si nosotros, usted y yo, buscamos a Dios, a Jesucristo, su Hijo, su Espíritu Santo en santificación, Dios va a ser con nosotros. Y donde usted vaya, como los antiguos, que eran muchas veces mirados y ya se sabían que eran hijos de Dios, así también en estos tiempos. Ojalá que haya muchos hermanos y hermanas que con tan solo hablar, que con tan solo caminar, que con tan solo mirar, nos descubran que somos hijos de Dios. Bendito al Señor. Esta ha sido la lección de esta mañana, y para Dios que vive, para Él sea solamente toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Muchas gracias, mi hermano. Amén, hermano. El Señor bendiga a nuestro hermano Nelson Toledo y que el Señor le siga dando cada día más gracia para entregar lo que el Señor vaya entregando conforme a la enseñanza. Estaba muy preciosa la enseñanza, hermano, esta mañana. Estaba muy hermosa. Y yo creo que el Señor a mí me habló, y yo sé que a usted también el Señor le habló, ¿cierto? Por lo tanto, si el Señor nos habló, tenemos que darle la gracia al Señor, ¿cierto? Gracias, Señor, por haberme hablado esta mañana. Le invito, hermano, que demos gloria al Señor por esta preciosa enseñanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, puedo comunicar que en las manos de cada uno, mis hermanos, que estén agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hablado en este día de hoy y por lo que Dios le ha dado en el transcurso de la semana. La oportunidad está en sus manos, aprovechemos el tiempo para alabar al Señor. ¿Quién dijo yo? Gloria al Señor. Si alguien me puede decir que está levantando la mano. Yo. Hermana Nidia. Yo tengo bajo. No. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hermana, adelante. Gracias. Bueno, hoy día agradecerle al Señor, primero que nada, la palabra. Es cierto que siempre nos habla nuestra vida y nos está recordando por dónde debemos caminar, ¿cierto? Es necesario para nosotros. Estuvo muy buena, precisa, y así que gracias al Señor. Quiero agradecerle también a nuestro Señor el podernos juntar por este medio, ¿cierto? Si bien a veces nos sentimos que no es lo mismo, pero de a poquito uno se va acostumbrando, entre comillas, pero ya al sentir la presencia de Él nos hace sentir bien. Agradecerle por este día bonito, que nos permitió levantarnos, me permite estar con mi familia, me permite tener un techito y tener el agua y el alimento. Él es bueno y para Él siempre la gloria y la honra. Amén. Gracias, hermano. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Lidia. Nuestra hermana Anita. Ya, hermana Anita, adelante.
En esta mañana le doy muchas gracias a Dios por la vida, por la salud, por permitirme un día más junto a mi familia, junto a ustedes. Y le doy muchas gracias también por su palabra bendita, porque ha hablado mi vida, ya que a veces cuesta tanto, no sé, tener esa santidad que hoy día el Señor nos estaba hablando. Le pido a mi Dios que me ayude a mí, a mis hermanos, a mis hijos, no sé, a limpiar nuestro corazón, limpiar este vasito para que pueda ser utilizado por Dios, por nuestro Señor. Le agradezco esta oportunidad y para mi Señor sea la honra y la gloria hoy y siempre. Y para mí su misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ana, que siga ayudando y le siga fortaleciendo. ¿Alguien más? Gracias al Señor. El tiempo es suyo. Amén, hermano Sergio. Hermano Cristian, adelante. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esta hermosa escuela dominical, le doy gracias al Señor por su hermosa palabra. En realidad, a nosotros se nos tiene que enseñar las cosas como son, las cosas correctas, ¿cierto? Entonces nosotros cuando escuchamos estas predicaciones, de hecho hay algunas predicaciones que son más directas, y de alguna forma nosotros podemos denominarla más fuerte, pero como dice una de las referencias, la palabra, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Para exhortar, y toda la palabra de Dios es limpia. Lo podemos asemejar, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar una profesión y se va a inscribir a un instituto de estos que aparecieron recién, por ejemplo, uno al final puede que salga con algún título, pero en realidad no va a salir con todos los conocimientos como corresponden. Entonces, sin embargo, si nosotros no inscribimos, por ejemplo, en un instituto, en una universidad que ya lleva muchos años, entonces tiene mucha experiencia, ¿cierto? Que lo podemos asemejar como está su palabra, que su palabra ya lleva escrita mucho tiempo, ha instruido a muchas personas. Ahí nosotros vamos a entender la verdad y la realidad, porque esto es lo que a nosotros nos conviene, que se nos enseñe la verdad, ¿cierto? A que a lo malo se le diga malo y que a lo bueno se le diga bueno, porque es de la única forma que nosotros vamos a poder aprender y entender. Nuevamente, como decía el instrumento, ¿cierto? A veces estas cosas nos enseñan mucho, ¿cierto? En algunas reuniones, pero es muy necesario que se digan las cosas como son, ¿cierto? Porque nuevamente, si el árbol va creciendo y el árbol no tiene una varita al lado que lo pueda firmar para que pueda crecer derecho hacia arriba, va a crecer chueco el árbol. Asimismo en los caminos del Señor, si en los caminos del Señor se nos dan papas fritas, comida chatarra, en el sentido de que vaya a tener casa, vaya a tener auto, vaya a tener profesión, vaya a tener un buen sueldo, pero no se nos enseñan estas cosas de que es la voluntad, como dice la voluntad del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? No nos sirve de nada, porque al final la persona va a llegar con todas esas bendiciones materiales, pero al final va a perder su vida. Así que yo le doy gracias al Señor por esta palabra y le pido al Señor que levante hombres valientes para enseñar las cosas cómo deben ser, ¿cierto? Cómo nosotros debemos comportarnos como verdaderos cristianos, porque eso es lo que a nosotros nos va a hacer bien, porque en principio a lo mejor nos va a doler. Como el médico, cuando alguien tiene una herida, una infección, cuando va al médico, el médico no le sana por encima y le echa cositas así, porque la infección va a seguir igual, pues. El médico raspa, ¿cierto? Raspa hasta que sale toda la infección, duele, pero después se sana, pues. Así mismo la palabra del Señor, cuando ve que nos descubre, ¿cierto? Y estamos haciendo algo malo, nos duele, pues, porque nos da vergüenza, porque el Señor nos descubre a través de su palabra. Pero ya después ese dolor se transforma en bendición, por cierto, porque en realidad nosotros aceptamos que en realidad toda la palabra del Señor es buena. Así que yo le doy gracias al Señor por su hermoso mensaje del día de hoy, le doy gracias por su preciosa enseñanza y le pido que nos ayude a ponerla por hora principalmente, ¿cierto? Somos bienaventurados por escucharla, pero más bienaventurados somos si la ponemos por hora. Así que le pido al Señor que siga revistiendo de gracia a nuestro hermano Nelson, ¿cierto? Y que haga vida esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Y para el Señor la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén. El Señor guarde y bendiga a nuestro hermano Cristian. Y el Señor nos ayude a los que Dios por misericordia nos ha puesto por enseñadores, que podamos ser valientes para poder enseñar la verdadera doctrina, porque eso es lo que quiere el Señor, que enseñemos la verdadera doctrina, sobre todo. Así que hay oportunidad, hermanos. Hermano, ¿quién va a dar gracias al Señor?
Amén. Pues, ahí Hermano puedo, Enrique, sí. el hermano Hermano Enrique, Enrique, adelante. después el hermano Leonardo. Ya, amén. Aprovechando un poquito mi parada, doy gracias a Dios esta mañana, primeramente por la vida, por la salud, por el privilegio grande que Él me da de poder estar en su escuela dominical. Gracias a mi Padre Celestial también por la vida, por el trabajo, ¿cierto? A menudo me ven trabajando, pero es mi trabajo y debo agradecerlo también. Agradecer su palabra. Mientras hablaba mi hermano Nelson, inspirado por el Señor, me recordaba esos antaños tiempos cuando el Señor nos honraba, ¿verdad? Mi primera honra que el Señor me dio fue llevar el carro de la predicación y duré menos que un candy, por hermano, porque me presenté ese día lunes a llevar el carro y habían siempre hermanos que se creían como dueños de todas las cosas. No me dejó llevar el carro, pero yo con todos mis nervios, por hermano, con todos mis nervios, como un servicio más para el Señor, me preparé. Aún en eso, me preparé y le pedí gracias al Señor para inclusive llevar el carro de la predicación. Hasta en esas mínimas cosas uno buscaba la gracia del Señor, ¿verdad? Y hoy en día tal vez nos podemos parar, podemos hablar de la palabra del Señor, a veces ni siquiera estudiar, a veces ni siquiera prepararme, a veces ni siquiera con pedir gracias al Señor, porque a veces la autosuficiencia, el conocimiento que a veces llevamos en nuestra vida nos hace muchas veces ser capaces y autosuficientes. Y yo quisiera cada día humillarme a mi Señor para que Él tenga misericordia de mí. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero verle. En mi anhelo, en mi sueño, el poder no haber luchado esta carrera, haber corrido esta carrera en vano, sino que cuando llegue el momento, el Señor me pueda dar esa recompensa que tanto espero, que es poder llegar a esa ciudad celestial. Yo le doy gracias a Dios esta mañana, porque Él me enseña también a través de lo que es más hermoso, que es la sexualidad. Y aquí es un tema tan complicado, hermano, que, como decía el hermano Toledo, un tema no predicado en nuestras iglesias, en nuestras clases, por el miedo, por el temor, por el poco conocimiento, tal vez, que yo creo que es lo que nos falta, el conocimiento de este tema que es muy complicado. Pero como decía mi hermano Cristian, que Dios pueda utilizar hombres, que pueda levantar hombres con conocimientos bíblicos y hablarnos de este tema que es muy complicado. Es re complicado, hermano, porque nadie tiene la facultad para poder decir las cosas como se deben decir. Un día me tocó en la clase de población Bulnes aconsejar a una hermana. Se escandalizó la hermana, pero creo que es lo que había en mi corazón y creo que es lo que Dios quiere, no sé. Pero uno lo que tiene, creo que nos falta interiorizarnos de este tema que es tan precioso, hermano. Y bueno, lo importante para mí en esta mañana es la santidad. Quiero tenerla, quiero buscarla. Y a pesar de todas las cosas que pueda vivir en esta vida, a pesar de todos mis errores, creo que amo a Dios con todo mi corazón. Mi vida le pertenece a Él, aunque muchas veces me desvío del camino, pero mi vida le pertenece a Él. Y cada vez que voy a la rodilla le digo que guíe mi vida.
que guíe mi corazón, que guíe mis pasos, porque yo ciertamente, como ser humano, como carnal, tal vez voy a ir en busca de aquello que no me conviene, pero es mi Padre Celestial quien puede enderezar mi camino y puede enderezar mi conducta. Le doy gracias a mi Padre Celestial, a mi amado, a mi Rey, a mi soberano, a mi eterno, a Él, solo para Él doy honor y gloria en esta mañana y para mí su misericordia. Amén, amén. Que el Señor guarde y bendiga a nuestro hermano Enrique y lo proteja de todo peligro. La verdad, hermanos, la palabra de Dios este día de hoy ha sido un plato de poroto bien contundente. Y nos da que pensar, ¿cierto? Y si pensamos en la palabra del Señor, podemos ver, hermanos, que por qué fue destruido Sodoma y Gomorra. Fue porque la fornicación que había en ese tiempo era tan grande que llegó a decir el Señor, basta. Y hoy día vemos en este mundo, en las cual estamos viviendo, que estamos más o menos parecidos, llegando a ser Sodoma y Gomorra, hermano. Y por eso que el Señor nos viene hablando y nos viene enseñando que busquemos la santificación para poder un día ir a morar con el Señor. Yo creo que todos queremos ir a morar con el Señor, ¿cierto? Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. Ahí, mi hermano Leonardo. Adelante, hermano Leonardo. Gracias, hermano, que se nos bendiga. Le doy gracias al Señor también por estar en la escuela dominical. Parece que no querían que estuviera porque no me llegó nunca el link. Tuve que preguntar. Dije, ya los hermanos me olvidaron, ya dije yo. Pero bueno, damos gracias al Señor que pude conectarme y darle gracias al Señor porque Él es bueno. Y la palabra de hoy, yo creo que nadie puede decir que no le ha llegado, porque es una verdad. Y como todos los hermanos decían, es bueno que la palabra se predique así, si así tiene que ser la palabra, con las palabras que son. Me recuerdo un tiempo atrás que un día me invitaron, imagínense dónde me invitaron siendo uniformado, mi hermano Alfredo lo va a entender, siendo uniformado, me invitaron a Colina 1 a una predicación, pero imagínense, un policía metido de como 300 reos. Pero ¿sabes lo más hermoso, hermano, que había en ese lugar? Que el hombre te decía la verdad. O sea, si tú estás ahí en pecado, el hombre te la decía y te la tiraba. Ya anda a enojarte. Anda a ponerle mala cara al predicador que estaba ahí. Entonces me traía recuerdo la predicación de mi hermano Taleo, que las cosas hay que decirlas, como se dice, al hueso. Porque de qué otra forma vamos a entender, pues, hermano, si ya estamos en los últimos tiempos. Como decía mi hermano Enrique, vamos a caminar, vamos a correr esta batalla y cuando vamos a golpear la puerta, nos van a decir que no, pues, porque no hicimos lo que Dios nos dice que hagamos, que caminemos en santidad, y eso es lo que más, que tanto cuesta, pues, hermano, si hasta el mínimo error que uno cometa ya está fallándole al Señor. Mire, estaba aquí recién en la mañana y ya me están tirando la oreja a mi esposa porque también tiene que corregirme, pues, hermano. Si por todos lados a uno lo corrigen, por todos lados uno lo corrige, porque de repente comete errores que a lo mejor para uno no son, pero para los demás, claro que son, pues, hermano. Y tengo que agachar el moño, ¿no? Si también estoy aprendiendo. Por eso yo le doy gracias a Dios porque puedo tener a mi esposa también que cuando hay algo malo también me aprieta las clavijas para enchufarme, como se dice en la palabra, para andar derechito. Y gracias al Señor, contento, mi hermano, por verle. Ya me van a tener más seguido, ya no hay más vacaciones, se acabaron. Ahora trabajarle al Señor. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga cada día, que Dios le dé más gracia a nuestro hermano Toledo para que hable la verdad, porque si usted predica una palabra en el templo, imaginémoslo el templo lleno y usted manda una predicación, pero que vaya al hueso, ¿cuántos van a quedar parados? ¿Cuántos no se van a enojar? ¿Cuántos va a bajar del púlpito y le dice, oiga, hermanito, usted no puede predicar así? Pues, ¿y cómo vamos a predicar entonces? ¿Decirles mentiras? ¿Decirles que solamente Dios los va a bendecir? Como decía el hermano Cristo, los va a dar una casa, los va a dar un auto. No, pues, hermano, sí. La predicción tiene que ser al hueso. Pues. Y el que se enoja, bueno, no se enoje con el predicador, enójese con el Señor. Porque el hermano está inspirado por el Señor. Así que yo le doy gracias al Señor una vez más por estar con usted, mi hermano, le echaba de menos.
Ustedes también me echaron de menos y me habían olvidado, no me habían mandado el link, y a retar al hermano Cristian y a llamar al hermano Alfredo, que baja con el link para el hermano Leonardo. Pero gracias a Dios me llegó el link a última hora, así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano. Les quiero mucho en el Señor. Y bueno, y me levanté 20 para las 8 para estar en la escuela, para no quedarme dormido. Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, y para el Señor en la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo. La verdad que también le echábamos de menos, hermano Leonardo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el hermano Leonardo? ¿Ya? Que el Señor le guarde a usted y a su esposa. Hay oportunidad, hermanos, para dar gracias al Señor. La hermana por lo que- Teresita. Hermana Teresa, adelante, hermana. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por encontrarme un día más en su escuela dominical. Estaba muy hermosa la palabra. Como decía el hermano Cristian, así hace falta las palabras que a uno le lleguen al corazón, porque siempre cuando uno va a un lugar le dan como, no sé, pues, un pancito con quesito, con cosas así, y uno no tiene que, cuando el Señor le habla, tenemos que apechugar, así que me decía, amén, Señor. Le doy gracias al Señor para que ponerla en obra en mi vida. Le doy gracias al Señor porque tenemos que lo ayude a andar en santidad, que día a día los ayude, mis hermanos, porque tenemos que ver cómo están las cosas. Muy linda su palabra, muy que el Señor bendiga muy grandemente a mi hermano Toledo. En esta mañana le doy gracias al Señor por esta semana, por mi familia, por mis nietas. Le pido al Señor que ayude a mi nieta mayor porque llora todos los días, me manda mensajes todos los días llorando con mi otra con la Florencia y la Marti, me llaman todos los días llorando, que me extrañan. Entonces, para que el Señor le ponga ese consuelo en su corazoncito y que cuando pueda iba a ir la abuela. Así que le doy gracias al Señor por un día más, por un día más que mi esposo igual está trabajando, también le mando muchas bendiciones. Él se iba a tratar de conectar el día domingo en la mañana, pero hoy justo lo cambiaron y tenía que despostar todas las mañanas, entonces justo cuando quedaba los audífonos todo para conectarse, lo tuvieron que meter en las maquinitas para despostar, así que bueno, que el Señor lo ayude y lo proteja y nada, para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria, desde ahora. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresa y guarde también a nuestro hermano Osvaldo en su trabajo, los guarde y los proteja, ¿cierto? Como decíamos todos, bueno, la palabra es bien clara y el Señor ha hablado tanto a hombres como a mujeres, ¿cierto? Porque aquí nadie se puede excusar que a mí no me habla, es para todos, porque el enemigo es muy astuto, o bien le trabaja a la dama o al varón. Por eso que Dios nos viene preveniendo que debemos buscar la santidad. Hay oportunidad, hermanos, para alabar al Señor. Amén, mi hermano Sergio. Hermana Felisa, adelante. Amén. Le doy gracias al Señor por este nuevo día. Doy gracias al Señor por su misericordia en mi vida. Y doy gracias al Señor por su palabra, porque cuando Él habla, habla. Y hay que recibirlo ahí en su corazón y obedecer la palabra y practicarla. Yo le pido al Señor que me ayude para andar en santidad, en integridad en el Señor y para hacer su palabra. Yo le pido al Señor que cada día le dé mucha más gracia a mi hermano Nelson para que él pueda entregar su palabra. Yo sé que hoy día en la escuela fue algo especial, pero el Señor siempre, siempre, siempre nos habla, siempre, siempre. Lo que pasa es que cuando hay temas que nosotros no tocamos, siempre se tocan muy a la distancia y son así medios controversiales, es como que nos alegramos los que recibimos la palabra. Yo agradezco al Señor porque Él hoy día me habló, me dijo que todo lo que tengo que hacer en mi matrimonio,
como mujer, como mamá, como vecina, como trabajadora, como estudiante, como lo que haga, tengo que hacerlo en santidad. Yo agradezco al Señor porque en algún momento el Señor, en una palabra, un día domingo en la noche, hablaba y decía, usted cada vez que vaya a hacer algo, hágalo en el nombre del Señor y va a ver si lo puede hacer. Y pensaba recién, voy a echar una mentira, lo voy a hacer en el nombre del Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Está mal. Entonces ahí el Señor me demuestra cómo tengo que ir haciéndolo. Yo doy gracias al Señor por esta enseñanza y le pido al Señor que me ayude porque la carne siempre lucha y es débil, pero con la ayuda del Señor puedo hacer las cosas. Yo le pido al Señor que de mí saque lo malo, todas las cosas que a Él no le agradan y pueda hacer lo que Él me manda. Agradezco al Señor por toda su misericordia y para Él que vive, honra y gloria ahora y para siempre. Que Dios bendiga a nuestra hermana Felisa. Que el Señor nos siga ayudando. ¿Hay oportunidades más? ¿Hay alguien más? Yo, hermano Sergio. Adelante, hermana Katy. Amén. Primeramente le quiero dar gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia, porque parece que hubo platito de porotos por aquí, por donde los niños, porque allá habló de Jacob, del engaño que hizo Jacob a su padre para poder obtener la primogenitura y que él obtuvo algo con una mentira. Y aquí yo escucho a los hermanos que dan gracias por el platito de porotos que tuvieron hoy día, porque, como decía el hermano Enrique, ya quizás no es tiempo de solamente escuchar bendiciones y bendiciones y bendiciones, sino que también empezar a recibir los retos de parte del Señor, de cómo tenemos que actuar como cristianos, de cómo tenemos que comportarnos. Y yo le doy gracias al Señor, quizás no pude escuchar la palabra, pero algo me queda de lo que han dado gracias los hermanos. Y la palabra de los niños también me enseñó a que si yo quiero conseguir algo, que si el Señor me va a bendecir, porque Él no es un Dios mentiroso, pero yo no tengo que hacer el mal, yo no tengo que mentir. Si yo voy a hacer las cosas, las tengo que hacer, como dijo la hermana Feliz, en el nombre del Señor, pero todo en santidad. No puedo estar mintiendo, no puedo estar engañando, no puedo estar traicionando para conseguir algo para mi beneficio propio que va a dañar a alguna otra persona. Yo le doy gracias al Señor por su palabra, porque a mí también me enseña, uno piensa, la enseñanza de los niños, es la enseñanza de los niños, pero ahí se está criando el futuro de la iglesia. Ahí se le está enseñando el futuro de la iglesia y a los niños también hay que corregirlo. Quizás uno a veces pierde la paciencia con los niños porque a veces no se comportan muy bien. Y yo también lo digo por mí, porque aquí quizás no está la hermana Yolita Zambrano, pero yo me acuerdo, ella fue mi profesora de niños, ella me hizo clases a mí cuando yo era muy pequeña, y ella también a mí me retaba cuando yo me ponía media rara, media pesada, y mi abuelito, que en ese tiempo era el predicador de la clase, le decía, rétela nomás, si tiene que aprender. Entonces, todos esos retos, todos mis profesores de escuela dominical que me guiaron en el camino, que me enseñaron, que me dijeron, esto se hace así, así y así y así. Yo hoy puedo decir que toda esa enseñanza la llevo en mi corazón y pude aprender a hacer las cosas como para el Señor. Entonces yo le doy gracias al Señor porque su palabra, además de hablarme en las palabras de los niños mientras yo leía, le doy gracias al Señor porque también me habla por parte de los hermanos que están dando gracias. Le doy muchas gracias al Señor por todo y para el Señor que tiene misericordia y que es muy grande en amor, siga teniendo misericordia para con mi vida. Amén. Que el Señor guarde y bendiga a nuestra hermana Katy. Que siga ayudando, como ella está joven, tiene harto por delante y el Señor le siga ayudando en su vida de juventud, hermano. Y la guarde y la proteja también. Yo voy a dar gracias al Señor también, porque por lo que el Señor me hablaba acá en el versículo 3, ¿ya? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de Vamos a esperar que se le libere el internet al hermano Sergio. me casé, hermano. También uno como joven quiere experimentar muchas cosas en su matrimonio. Pero doy gracias al Señor porque en ese tiempo el predicador que estaba por delante llamó a todos los varones. Llamó a todas las varones, una vez que se terminó la escuela, llamó a todos los varones y le explicó lo que es la fornicación, tanto del cuerpo de uno como del cuerpo de la mujer. Y de ahí el Señor me dejó grabado esta enseñanza y gracias al Señor hasta la fecha, con la ayuda de él, he podido ponerla por obra. Por eso, hermano, que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo. Doy gracias al Señor por las bendiciones que Dios me dio esta semana. Gracias al Señor me dio nuevamente una bendición material de tener nuevamente un vehículo. Y le pido al Señor que me siga ayudando y para poder administrar lo que el Señor me ha dado. Y así también esta oportunidad maravillosa de poder estar coordinando una escuela dominical donde venimos todos a aprender del Señor. Por lo tanto, yo por eso doy gracias al Señor por ello. Y para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre, hermano. ¿Hay alguien más, hermanos? La oportunidad está para alabar al Señor. Hermano Cristian, ¿usted tiene en vista a alguien que levante la mano? Están en off, así que no se ven. Están en off. Pero ya que no hay ninguna mano levantada, ningún micrófono abierto, vamos a aprovechar de dar gracias al Señor. En el nombre del Señor y mediante su gracia. Primero para agradecer. Algunos se enojaban cuando hermanos antiguos se levantaban en la escuela dominical y daban gracias por el pan y el agua, por la vida y la salud. Y yo creo que ante cualquier cosa nosotros debemos dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿no es cierto? Vida, salud y el sustento. La palabra de hoy día, ¿no es cierto? Me recuerda cuando dice, porque toda la palabra de Dios es apta para instruir, para redarguir, para exhortar, ¿no es cierto? Y uno se pone a meditar lo que el Señor le quiere decir a uno, y la verdad que cuando el Señor nos da esa máxima, muchas veces mal interpretada por algunos hermanos, ¿no es cierto?, en lo que eso significa, ¿no es cierto? Cuando la palabra del Señor nos, de alguna manera, nos increpa, nos exhorta, nos exige que seamos santos porque Él es santo. ¿Ya? Yo escuché alguna vez a alguien que dijo que nosotros éramos santos porque Él era santo. No, la palabra no dice eso, dice, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, procuremos la santidad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿Y cómo alcanzará, dice la palabra en el Salmo, el joven la santidad? Con guardar su palabra. Y ese es lo mejor. Mi esposa recién decía algo que en alguna ocasión el Señor me hizo enseñar y es muy válido, ¿no es cierto? De repente uno dice, voy a hacer esto en el nombre del Señor. Y el mismo espíritu que habita en nosotros nos va a frenar cuando no sea algo que esté acorde a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros, dice, ¿no es cierto?, seamos perfectos. ¿No es cierto? En ninguna parte de la palabra dice que seamos casi perfectos. La voluntad de Dios es que seamos perfectos. A tal extremo que dice la palabra, ¿no es cierto?, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si fuera por eso, ¿no es cierto?, seamos realistas, difícilmente alguno vería al Señor. Porque definitivamente muchas veces no hay paz en nosotros,
no hay la santidad que Dios quisiera. Y también, ¿no es cierto?, apegando un poco, ¿no es cierto?, sí, es un tema muy tabú en la iglesia hoy en día hablar de la fornicación, pero cuidado con eso, que la fornicación no solamente se refiere a la fornicación carnal entre un hombre y una mujer, porque Jehová Dios reprende a Israel y le dice, y a los judíos, recordándole que sus padres, es decir, los israelitas del pasado, fornicaron tras dioses ajenos. Yo en alguna ocasión he visto, y dice un padre refiriéndose a su hija, tú eres la luz de mis ojos. O no sé, o una pareja, está bien que están enamorados y que se amen mucho, pero le dice, tú lo eres todo para mí. Fíjese las palabras. Fíjese las palabras. Sí, mi esposa es mucho para mí, ¿no es cierto? Pero no es todo para mí. El todo para mí es Cristo. El todo para mí es Dios. La luz de mis ojos, ¿no es cierto?, no son mis hijos. Los quiero mucho, los amo, nos sacaría las garras si algo le pasa a alguno de ellos o alguien quiere hacerle algo, pero la luz de mis ojos es Cristo el Señor, es su palabra, es el Evangelio. Esa es también una forma de fornicar equivocadamente, ¿no es cierto? Cuando elegimos, ¿no es cierto?, una actividad, cuando somos responsables de otra, no significa, como alguien dijo por ahí, oiga, todo no lo puede relacionar con el Evangelio. Oiga, no meta a Dios en todo. Así me lo dijo un profesor de escuela dominical. No meta a Dios en todo. ¿Cómo que no? Si yo debo vivir en Cristo, ¿no es cierto? Y a través de Cristo yo alcanzo lo que Dios desea hacer en mí. Entonces, hoy día la palabra a nosotros nos habla de la santidad, pero en este cuerpo no hay santidad. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? No mostrar carácter de santo, no mostrar a posturas de santo, como algunas veces los antiguos nos enseñaban, no basta con andar con la Biblia debajo del brazo para decir yo soy santo, sino que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra intimidad con Dios, nuestra vida pública, todos los lineamientos de nuestra vida, en el trabajo, en la pareja, en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto? Nuestras conductas, nuestras palabras, todo debe buscar la santidad. Y como dice la palabra en el Salmo, ¿no es cierto? ¿Cómo alcanzaremos esa santidad? Guardando su palabra. Entonces el Señor a mí me ayude primero, ¿no es cierto? A lo mejor alguien dice, ¿cómo si yo tengo estas imperfecciones en mí? Nadie puede dejar sus imperfecciones, Cristo se las quita. Nadie puede dejar su pecado, Cristo lo va limpiando a través de la palabra, pero para eso tenemos que apegarnos a la palabra. El Señor me ayude a mí, ¿no es cierto? Porque aquí no estoy exento yo, ¿no es cierto? Que el hermano predicador prácticamente inoculado, prácticamente, no es tan así. Hace poco tiempo atrás, y un tema que algunos no quieren hablar, ¿no es cierto? Porque nos causa dolor, por supuesto, pero es bueno acordarse de cuando algo produjo dolor y qué lo produjo. Sepan ustedes que los animalitos tienen instinto. Cuando a un animalito le pasa algo, ¿no es cierto?, después no lo vuelve a hacer porque su instinto de conservación, no son inteligentes, tienen instinto, no lo vuelven a hacer porque aprendieron la lección. Amén. Los antiguos decían, la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Si uno no aprendía, le llegaba un reglazo, ¿no es cierto?, un coscacho, un tirón de pelo, un tirón de oreja, ¿ya? Y así de pronto aprendíamos. Algo que hoy día no sucede, porque si le mandamos un coscacho al niño porque no aprendió, no corresponde, ¿no es cierto? Pero una reprimenda, ¿no es cierto? Una corrección, y como hoy día fue la palabra, una corrección por medio de la palabra. Y nosotros, ¿no es cierto? Hoy día se critica mucho el tema del evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera. Y la palabra a mí me dice, ¿qué me dice? Están teniendo sustento y abrigo, estás contento con todo. Y con eso es la base para que nosotros empecemos a pensar en que nuestra santidad no está reflejada en cuánto nos bendijo Dios. Porque algunos Dios este es más santo porque Dios lo bendeció mucho. No es así. No es así. Es la capacidad personal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, en retener el evangelio sin la necesidad de que Dios nos añada cosas. El Señor nos ayude a vivir
como dice el término de la escuela, esta enseñanza a través de su gracia. Me ayude a mí principalmente. Como decía hace un rato atrás, ¿no es cierto? Unos segundos atrás, hace unos días, hace un tiempo, un año y algo más atrás, vivimos una triste experiencia, ¿no es cierto? De que los líderes no están exentos. No, los líderes no están exentos, al contrario, mientras más alto, mayor exigencia. Y no solamente mayor exigencia de parte de Dios para a quienes él ha nombrado, ¿no es cierto?, al frente de la iglesia. También hay una mayor exigencia, una mayor prueba, un mayor ataque más feroz de parte de Satanás por aquellos que han sido puestos en honra. Yo me recuerdo las palabras de mi hermano Nelson hace un poco atrás cuando fue nombrado al cuerpo directivo. Él tomó con mucha responsabilidad y con mucho temor. Hoy día alguien, ¿no es cierto?, algunos que pechan por ser del cuerpo directivo, algunos no pueden vivir porque hay otro que fue llamado al cuerpo directivo, ahí este llegó antes y yo no he sido llamado al cuerpo directivo. Bueno, esperábamos en la voluntad de Dios. Yo el otro día contaba, cuando me tocó la experiencia, el testimonio, yo contaba de que mis papás todos pensaban de que a mí me iban a llamar primero al cuerpo directivo que a ellos, y sin embargo lo llamaron a ellos al cuerpo directivo antes que yo, y yo no estaba enojado, no estaba triste, no estaba molesto, al contrario, estaba contento, ¿no es cierto? Y miraba cómo llamaban a otros hermanos que habían llegado después que yo soy nacido y criado en la iglesia, ¿no es cierto? Y de esta manera otros eran honrados, y a mí no me preocupaba. Y el día que el Señor a mí me honró, me la lloré toda. Lloraba, como se dice vulgarmente, a moco tendido, porque entendía la responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre mis hombros y no sabía si iba a ser capaz de responder a esa responsabilidad. Y de la misma manera, cuando fui nombrado por primera vez predicador de una clase, también lloré. Y en cierta forma también lloré con amargura, porque se me endosaba sobre mí una tremenda responsabilidad. Entonces muchas veces algunos se enojan cuando lo sacan, cuando les quitan el cargo, porque se pensará de que mientras más cargo, más santidad. No es así. Mayor lucha, mayor guerra, mayor tentación. El Señor nos ayude, porque en la iglesia nuestra, y eso me lo dijo un hermano joven, perdonen que me extiendan esto, un joven, un amigo mío, ¿no es cierto? En la iglesia nuestra, hoy día, por haber entrado el mundo en la iglesia, ¿no es cierto?, el síndrome de las 3 F, ¿no es cierto?, está presente. Las 3 F, ¿qué será?, dirán algunos. Bueno, es el momento de explicarlo. En esta acción de gracia mía yo quiero explicárselo, ¿no es cierto?, porque dar gracias también en alguna forma es transmitir la enseñanza que uno ha recibido. La primera F de los cristianos es fama. No basta con ser un hermano desconocido sentado en la banca. Quieren ser famosos, predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Quieren ser famosos, quieren notoriedad. Eso se le llama fama. La segunda F, fortuna. Ya no están contentos solamente con el pan y el agua, con sustento y abrigo. No, llegan a ser, inclusive, quieren ser exitistas con fortuna. Y la tercera, agárrense los pantalones los hermanos, las faldas. El Señor nos ayude. Esa es la tercera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabe el Señor. Y el Señor nos hizo para juntarnos con una mujer para procrear y poblar la tierra. Esa es la forma, ¿no es cierto? Por eso lo hizo Dios. Pero el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y si alguno de nosotros ha caído en eso, bueno, tenemos que dar vuelta a la hoja, pedir misericordia, ¿no es cierto? Porque dice que nuestros pecados serán borrados, pero el Señor nos ayude a mantener esa santidad, y la santidad la tiene el Señor dispuesta para cada uno de nosotros, pero como el Señor me hacía decir hace un rato atrás, a través de guardar la palabra. Y hoy día el Señor nos ha hablado y nosotros debemos guardar la palabra. Yo doy gracias al Señor por esta oportunidad, disculpen que me extienda, pero tengo que hablar de lo que siente mi corazón. Y como, ¿no es cierto?, predicador responsable de la clase, no guardo silencio de las cosas que el Señor me enseña o me diga o me haga decir. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad, y para mi Dios honra y gloria desde ahora y para siempre. Muchas gracias, mi hermano. Amén, está, ahí ha quedado bien. Vamos a pasar, que el Señor bendiga y confirme todas las acciones de gracia que de esta mañana mis hermanos, mis hermanas han dado gracias al Señor.
Vamos a pasar a leer el texto. En el nombre del Señor, yo lo leo primero y usted nos repetimos todos pues juntos. Romanos 12, versículo 1. Dice así. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Ya, hermano, esto es todo. Esto es todo. Amén. Así que, Hermanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Amén, Señor. demos la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pasar a escuchar ahora los avisos y la asistencia de la escuela dominical con nuestro hermano Alfredo Covarrubia. Amén. Señor nos bendiga. Antes de darle el informe, vamos a hacer la pregunta. Hermano Manquelipe, ¿con quién se encuentra usted en la escuela? Dos. La hermana Nancy. Sumamos. Hermana Teresita, ¿con quién se encuentra usted? Con mi hija y mi nieta. Otra Dorca más y una niña. Hermano Cristian. Está con la hermana Cecilia, la hermana Belén y la Isabel. Allá, están contadas. Gracias. Hermano Nelson. Hermano Nelson. Con mi hija y mi esposa. Ahí sí. Mi hijo. Disculpe, mi hijo. Dije mi hijo. Deme yo voy a comprar. Y después me dijo, no, mejor no, mejor comemos tanto pavo. No, porque usted quería, no quería. Sigo. Hermano Sergio Pulef, ¿con quién está usted? Con mi esposa y mi nieta. Ya, gracias. La hermana Nancy Cáceres está solita. Sí. La hermana Lidia solita. La hermana Katia está contada. El hermano Cristian también. Mi hermano Enrique. Gracias, hermana Nancy. Hermana Karen ya está contada. Hermana Ceci igual con la Isabelita. Hermano Alfredo. Sí, dígame. A lo mejor la hermana Nancy quería dar gracias, ¿no? La hermana Nancy Cáceres. ¿Hermana Nancy? No sé, preguntémosle. Hermana Nancy quería dar gracias. Sí. Pero por supuesto, tiene todo el tiempo del mundo. De gracia nomás. En esta mañana le doy gracias al Señor por su amor, su misericordia. Yo decía, Señor, no pude porque justo tuve que atender. Le doy gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa que habla en mi vida, de santidad. Me gozo en el Señor porque aunque yo esté así, ¿no? Estoy igual pendiente de la palabra del Señor porque uno tiene necesidad de parte del Señor. Le doy gracias al Señor porque Él nunca me ha dejado, no me ha abandonado. Le doy gracias al Señor y le pido al Señor que cada día yo pueda respetar, ¿cierto?, a mi esposo, a mis hijos, y ser, como decía mi hermano, me gozaba con mi hermano que entregó la palabra, con mi hermano también que siempre está pendiente de mí, y le doy gracias al Señor y gracias, hermano, porque hermano Díaz, no me acuerdo, hermano Cristian, le doy gracias porque me quedé con un poquito de tristeza que no alcancé porque justo no pude, pero gracias al Señor por todo, por ustedes, porque han sido fuerza. ¿Sabe, mi hermano querido? Pensaba ¿qué hubiese sido de nosotros si hubiésemos estado así desamparados? Y yo me siento apoyada.
con su cariño, con cada uno de mis hermanos. Ayer mi hermana sabe que estaba amarrando mi puesto y llegó la hermana Dana y me dio un beso y sabe que yo necesitaba. Yo le decía, Señor, me ama, Señor, me quiere, Señor, y viene la niña y me toma por la espalda. Sabe que fue algo tan grande. Por eso le doy gracias al Señor. Para mí, Señor, toda honra y gloria y gracia, y disculpen porque no estaba ocupadita. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, no se preocupe. Amén. La verdad es que esta instancia del Zoom es una instancia que Dios abrió y es distinto a un culto. Amén. Y no podemos ser tan cuadrados tampoco de decir, ah, no, ya se pasó el tiempo. Así que el Señor nos ayude. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Vamos a seguir con la cuenta entonces. Tengo a mi hermana Clarita, me imagino que está mi hermana Clarita con mi hermano Raúl. Y no sé si estará alguien más, hermana Clarita, en su casa, con ustedes escuchando la palabra. Que algunas veces está la hermana Nancy también ahí escuchando la palabra. Con la Pascuala. Y la Pascuala. Ya. Y la hermana Yolita. Ya, me parece que están todos considerados, ¿no es cierto? Y si no están considerados en la cuenta, no nos preocupemos, pero el Señor nos tiene considerados. Amén. Amén. Él la lleva a la perfección. Ya, mi hermano, ahora el informe de la Escuela Dominical en el Día del Señor, domingo 7 de febrero de 2021, coordinación del servicio, hermano Sergio Pulef, entrega el mensaje, hermano Nelson Toledo. Asistencia, bloque adultos, un profesor, 8 voluntarios, 11 dorcas, 2 jóvenes, una señorita. Subtotal 22, total bloque adultos 23. Profesores, bloque niños, profesores 1, niños 2, niñas 7, subtotal 9, total bloque niños 10. Asistencia total del domingo 33. Asistencia el domingo anterior 42. Tenemos una asistencia menor de 9 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Amén. Los servicios espirituales para esta tarde somos todos invitados al culto a realizarse a través de esta plataforma Zoom a las 19:30 horas, orando al Señor para que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. También debemos seguir orando por los unos por los otros principalmente. El Señor conoce cada una de nuestras peticiones. Nosotros somos olvidadizos, distraídos, y nos puede olvidar un nombre, un apellido, un tipo de enfermedad, pero el Señor conoce y nosotros debemos pedir por cada una de ellas. Oramos por nuestro país, por el clima de violencia social que está ahí, presente, permanente, por los efectos de la pandemia, por el trabajo. Dios haga su voluntad, pero principalmente cubra a sus hijos en su manto de amor y de misericordia. Amén. Mis hermanos, esto es el informe de la Escuela Dominical. Los trabajos de la obra del Señor y las peticiones de las naciones han sido dadas en el nombre del Señor. Amén. 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 Ya, hermano, que el Señor bendiga cada día en aumento su escuela dominical. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por la palabra y que el Señor confirme todos los buenos deseos de nuestros corazones. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Padre cariñoso, Padre bondadoso y misericordioso, en este momento invocamos el Dios nombre por intermedio de Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, para darle muchas gracias, Señor, por el consejo de su palabra que usted esta mañana nos hablaba en nuestra vida. Y le pedimos que usted nos ponga ese espíritu de poder ser hacedor de su palabra para buscar la santificación. Porque queremos, Señor, irnos con usted a donde usted está, Señor. Y si nos somos santificados, no vamos a poder estar en aquel lugar. Ayúdanos a ser hacedor de su palabra, Señor. Bendiga a nuestro hermano que esté esta mañana ocupado para entregar el mensaje de su palabra. Guárdele a él, a su familia, y también lo proteja, Señor, en estas vacaciones que él va a tomar. Permita guardar su trayecto y que llegue sin novedad. Como así guarde también esta mañana a todos mis hermanos que están de vacaciones
usted los proteja, Señor, y guardes también su regreso. También, Señor, confirme todas las peticiones y oraciones, guarda a sus hijos que están trabajando en sus trabajos materiales, a nuestros hermanos comerciantes, usted les bendiga y les mande clientes para sus puestos, para que sean, Señor, fructificados. Gracias, Señor, por todo. Se lo rogamos, se lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las glorias son para el Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, vamos a poner término a esta escuela dominical, alabando al Señor con una alabanza que tenga mi hermano Nelson Toledo. Hermano Nelson, ¿tiene alguna alabanza? 417, mi hermano. 417. Solo Dios. Vamos a poner término a esta escuela dominical, alabando al Señor con la alabanza número 417. Solo a mi Dios. Solo mi Dios. Ya, hermano Cristo. 417 menor. Los tiempos. 1, 2. Seguiremos adelante con mi Dios. Seguiremos adelante con Jesús. El camino Él nos mostró. Con su sangre Él nos lavó. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Uno solo queremos ser, y demuéstranos hoy tu poder. Sin engaños, tibieza y dolor, que podamos servirte hoy mejor. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Ejemplo usted nos dejó al venir a este mundo a sufrir, y queremos esa senda seguir. Y bendice a tu iglesia, Señor. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús.
Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Amén. Demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hermano Sergio, ¿tiene el micrófono? Ya. Hermano, esta mañana quiero agradecer al Señor por esta bella oportunidad que Dios me dio de poder coordinar esta escuela dominical junto a mi hermano Nelson Toledo, y le pido que el Señor me ayude para poder seguir adelante, que el Señor confirme todo lo que se ha hecho. Vamos a pedir la bendición en nuestro hermano Nelson Toledo, la bendición y ungimiento por los enfermos. Adelante. Ya, mi hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Señor amado, por el amor y la misericordia que usted nos ha tenido en esta mañana. Primeramente quisiéramos pedirte, Padre Celestial, que tú seas con todos los enfermos, los que están en los hospitales, en las cárceles, en los hogares, Señor amado, de tus hijos. Si hay algún enfermo, Padre mío, en esta hora, sea usted misericordioso, colocando sus manos, Señor, para que ellos reciban lo que necesitan, que es la sanidad de su cuerpo, de su alma o de su espíritu. Bendito Dios, glorifícate, Señor, manifiéstate, Señor, tu poder no ha cambiado. Solamente, Padre mío, el que clama a mí, ahí viene el socorro. Por lo tanto, Padre Celestial, le pedimos por misericordia, por todos, Señor, aquellos que están enfermos en esta mañana. Padre mío, también te pedimos por esta pandemia, Padre Celestial, que usted la vaya disminuyendo, Señor, para que podamos, Señor amado, vivir en paz y en tranquilidad, conforme a tu misericordia y conforme a tu tiempo, Señor. Bendito Dios, le pedimos por los hospitales, donde hay muchos enfermos, Señor, inclusivos, Señor amado, tus hijos, aquellos que tienen esta enfermedad, Padre mío, le rogamos por ellos, para que usted tenga misericordia, para que usted sea con ellos, Señor, y usted esté a su lado, Señor amado, como siempre lo ha hecho. Bendito Dios, esta misericordia de bendición, de ungimiento, se la pedimos a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Señor, ahora te damos gracias por tu palabra, especialmente, Señor amado, y primeramente, porque por ella, Señor amado, tú nos has hablado en esta mañana. A todos, Señor, nos has hablado. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hecho recordar que tenemos que volver a lo que un día, Señor amado, perdimos, que fue la santidad, Señor. Bendito Dios, te pedimos por misericordia, primeramente, Señor, que nos perdone, porque hemos descuidado, Señor amado, esta gran bendición que proviene de ti, Señor. Bendito Dios, haznos como aquellos primeros días, Señor, cuando te buscamos en espíritu y en verdad. Bendito Dios, que tu palabra, Señor amado, fluya en los corazones, aquel corazón obediente, sometido, usted sea con ellos, Señor amado. Bendito Dios, y aquel que tiene todavía el corazón duro, indiferente, que no quiere hacer caso a tu palabra, corríjale sus pasos, Señor amado, por misericordia. Le rogamos, Padre mío, que usted bendiga a todos mis hermanos de la clase de los comandos, aquellos que se han puesto, Señor amado, a disposición en esta mañana para estar en esta plataforma, y por aquellos que no pudieron, Padre mío, de igual manera usted bendígales y les guarde, Señor. Bendiga a cada familia representada en esta mañana, Señor. Que la bendición suya sea en cada hogar, Señor amado. Bendito Dios. Y si hay alguna necesidad, si hay alguien que necesita de ti, si hay alguien que está golpeando las puertas, si hay alguien, Señor amado, que está llorando, si hay alguien que está, Señor amado, desconsolado, si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que está triste, usted en esta mañana respóndale, Padre mío, por misericordia. Agradecemos, Padre mío, esta tu palabra y por todo lo que usted nos ha dado en esta mañana. Todo te lo agradecemos, te damos gracias a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.